He entrevistado a 200 leyendas del metal y esto es lo que nadie te cuenta. Y claro, vi a Costa ya y casi inconsciente en el taxi. Y yo igual. Digo, necesitamos comer. Donde paramos había un sándwich solo. Y dijimos, compro este sándwich y se lo di a Costa. Costa lo ve y tenía mo. Digo, esto tiene mo. Digo, da igual, Costa, cómetelo. Cómete esto porque como no nos comamos este sándwich, aunque esté, yo qué sé, está hecho de hace, mejor hace una semana, nos morimos. Y nos comimos el sándwich con mo, con como sea, porque nos dio un bajón tremendo, ¿no? Y menos mal, ese sándwich con mo, estamos aquí. Un sándwich con moho se lo comieron y aquí estamos. Esto salió en la entrevista que le hice a Alberto de Boicot y es exactamente de lo que quiero hablarte hoy. So, before I get started, cheers to you, my friend. Here's to you, Nick. Thank you very much. Thank you for this opportunity. I do appreciate it. He entrevistado a más de 200 leyendas del rock y del metal. Keith Winger, Joelyn Turner, Tarja Turunen, Wolf Hoffman, Fernanda Lira, diva satánica, Desmond Child. La lista sigue. Pero lo que ves en cámara, la entrevista editada, los 20, 30, 40, 50 minutos que subo al canal, es el 10% de lo que realmente pasa. El otro 90%, lo que pasó antes de grabar, lo que pasó cuando se apagó la cámara, las horas de conversación que nunca se publicaron, eso se queda conmigo. Hasta hoy. But then they puff up their lips with injections to. The worst. Yeah, horrible. Porque después de 200 entrevistas, empiezas a ver cosas, patrones, verdades incómodas o cómodas. Y sobre todo, empiezas a entender que las leyendas del rock y del metal, cuando confían en ti, son mucho más interesantes que cuando están en el escenario. Do you know you look like Pablo Picasso? I look like Pablo Picasso? That's my yeah. No, but it's maybe because in the Pablo Picasso painting, the two eyes are in the same area, and when I see, you can see the two eyes. Hoy te voy a contar lo que nadie te cuenta sobre entrevistar a grandes músicos de rock y del metal. Fernanda Lira, vocalista y bajista de Cripta, brasileña, de la parte pobre de Sao Paulo. Todos la conocen como la mujer más dura del death metal, la que grita y revienta el bajo. Y mientras estamos conversando en la entrevista, me dice algo que me dejó helado. Me dijo, yo no me olvido de que todos los ojos del metal están mirándome. Fernanda se ve a sí misma como aquella chica que salió del barrio sin nada, pero el mundo del metal la ve como un símbolo sexual, como la latina sexy, como la agresiva. Yo hablo una cosa en la internet y yo me olvido que todos los ojos del metal están ahí mirando a mí, listos para decir cosas sobre mí en la internet. Yo me olvido de eso. Que hay 20 versiones de Fernanda Lira dando vueltas por internet y ninguna es ella. Sepp Lebermann, cerebro de Orden Ogan, alemán, productor, perfeccionista hasta la enfermedad. En cámara habla de ciencia ficción, de space metal, de discos conceptuales. Fuera de cámara me confesó, when I'm sitting in a pub and there are friends around and we are sitting on the same table and there's music going from a loudspeaker somewhere in the pub, it is almost like as if there's another person talking to me constantly, because I will listen to all the details of the music while I'm talking to the other guys. hay conversación, hay cervezas y su cabeza está descomponiendo la canción que suena de fondo. El ecualizador, la compresión, la reverberación. Es como si hubiera otra persona hablándome constantemente. No es un talento, es una condena. Volvemos a Alberto Pla, guitarrista de Boicot. En cámara hablamos de su disco nuevo, pero después me cuenta algo que me rompió. En el año 2019,
22 años después del primer viaje de Boicot a Cuba, volvió a La Habana y fue a mi antigua casa en la calle Cienfuegos número 14, la casa donde habíamos compuesto canciones. Bueno, las había compuesto él. Él me decía, escucha la canción que tengo, y me ponía ahí los acordes de guitarra, donde habíamos discutido, donde casi se disuelve la banda en este viaje. Llamó a la puerta, abrió otra familia y Alberto pidió ver la habitación, la casa donde habían ocurrido todas esas aventuras. Y lo pasé también allí y tengo tan buenos recuerdos que quería volver a verla, ¿no? Y me emocioné, claro. Me emocioné y se me escaparon lágrimas porque aquella terraza, la habitación... Lloró. Me dijo, la considero mía también. Esa casa es parte de mi juventud. Eso es lo que rara vez ves en una entrevista, en una revista, en otro canal de YouTube. La persona, la vulnerabilidad, el momento en que la leyenda, el músico, se baja del pedestal y es simplemente alguien que siente, como tú, como yo. Y estamos hablando hoy de eso, de cómo nosotras no vemos a Fefe Metal que todos ven, nos vemos como las mismas personas amigas que iban a show de metal, pero hoy yo comprendo por causa de algunos problemas que tuve, que no, que realmente existe una figura, una imagen pública que se llama Fernanda Lira y que es como si fuera una persona diferente, porque para mí yo soy la misma persona. Y ahora viene lo que de verdad me obsesiona. Después de 200 entrevistas, empecé a ver un patrón, algo que se repite prácticamente en todos los músicos con los que me he sentado. Patrón número 1. La gran mayoría viene del rechazo. Fernanda Lira salió de un barrio donde nadie tenía un instrumento. Lo único que había en su casa era el bajo de su padre y unos CDs de Iron Maiden. Sepp Leverman me dijo que durante años nadie entendía lo que hacía. Le colgaron la etiqueta del nuevo Blind Guardian y se la creyeron hasta los periodistas. Alberto Pla montó la ruta del Che sin un duro, pagando los vuelos con los que ganaban vendiendo casetes y camisetas. Ninguno nació con ventaja. Ninguno nació en cuna de oro. Todos comenzaron desde abajo, muy abajo. Patrón número 2. Todos estuvieron a punto de rendirse. Fernanda, cuando salió de Nervosa, estaba en un espacio mental muy difícil, muy complicado y muy sensible. No sabía si volvería a hacer música. Sepp me contó que se rompió un dedo y pensó que su carrera como guitarrista se había acabado. De hecho, ya casi no toca en directo. ¿Y Boicot? Boicot casi se disuelve en mi país, en La Habana, en 1997. Hubo una pelea tan fuerte que se dijeron de todo. Se aborta la ruta del Che, dijo Alberto. Se acabó, pero no se acabó. Patrón número 3. La música no es lo que venden. La música es lo que les salva. Seb me dijo que Black Hole, una canción que todo el mundo cree que va de ciencia ficción, va en realidad de la depresión, el peso de tu propia oscuridad arrastrándose hacia abajo. Fernanda escribe sobre ansiedad, sobre salud mental, sobre lo que es sentirse rota. Y Alberto compuso La Habana, una de las canciones más emblemáticas de Boicot, la noche después de la pelea que casi los destruye. Y aún te digo más, Tobias Sammet, ¿qué nos dice Tobias Sammet en sus propias palabras? This is not the serious stuff. This is just a kid from a village in Germany playing heavy metal and writing fairy tales, and that's not serious. That cannot be a hit or successful. El patrón es este. Detrás de cada riff, detrás de cada disco, detrás de cada leyenda, hay una historia de dolor, de rechazo, de casi me rindo. Y la música no fue su salida, fue su salvación.
the reason, when I got out of the band, the maintaining Halloween band was kind of, using the situation, trying to blame me for everything, like bands many often do that. Someone is out of the band and then it's all his fault. Y ahora voy a contarte 3 cosas que jamás publiqué, 3 momentos que viví y que me cambiaron como entrevistador y como persona. La primera, la pelea de boicot. Yo estaba allí, bueno, no en la cafetería en ese momento, pero en La Habana, y quien me lo contó fue el padre Yorca, un camarógrafo español que estaba con ellos. Tony, esta noche la banda ha estado a punto de romperse. 4 amigos que llevaban años juntos, de ellos 2 que fueron los fundadores de Boicot, estuvieron a punto de destrozarlo todo. ¿Sabes qué lo salvó? Una decisión que tomaron quizás esa misma noche. O todos o ninguno. A partir de ahora, todos cantan, todos componen, todos deciden. Esa noche, en mi país, en medio de una borrachera y una pelea a gritos, nació el boicot que conoces hoy. La segunda, Sepp Leverman me pidió que no publicara algo. Me dijo, y esto fue en plena pandemia, que conocía gente que se había quitado la vida. Fans, gente que escuchaba a Orden Hogan, y él, en cada entrevista que daba, repetía lo mismo. No se rindan, esto no es el fin del mundo. Vamos a salir. No era un eslogan, era una súplica real. Un músico aterrorizado de que su gente se estuviera yendo. La tercera, Fernanda Lira, la mujer que medio mundo sexualiza, me dijo al terminar la entrevista, yo solo quiero subir al escenario y tocar, solo quiero hacer metal y vivir del sueño. Y lo dijo casi al borde del disgusto, como si tuviera que disculparse por existir. Esto es lo que hay detrás de las entrevistas que ves en nuestro canal de YouTube. Porque te voy a ser honesto, Made in Metal no es un canal de entrevistas. Es un canal donde celebramos a los músicos, compositores y productores que han hecho historia. Ya hemos entrevistado a artistas increíbles y con tu apoyo podemos llegar aún más lejos. Tu suscripción nos da visibilidad, nos abre puertas y nos permite seguir creando contenido potente y auténtico. Si te apasiona el rock y el metal, este canal es tu casa. Suscríbete, comparte y sé parte de esta comunidad metalera. ¿Qué he aprendido después de 200 entrevistas? Que las leyendas del metal, los héroes del metal, nuestros héroes, son personas normales, con un talento extraordinario. Que la fama no cura nada. Al revés, a veces lo empeora todo. Que el ego es el enemigo número 1 en esta industria. Y que lo que ves en el escenario no es ni la mitad de la historia. Pero sobre todo, he aprendido que el metal, el de verdad, no está en los discos de platino ni en los festivales de 50.000 personas. Puede estar en un sándwich con moho compartido entre 2 músicos que se estaban muriendo de calor en La Habana. Puede estar en una bajista brasileña que solo quieren que la escuchen sin mirarla. Está en un productor alemán que escribe sobre agujeros negros para hablar de su depresión. Está en un músico que entró en las filas de Deep Purple, pero al mismo tiempo sabía que su puesto era el de Ian Gillan y nunca estuvo en contra de la vuelta de Ian Gillan. It said I was dissatisfied with Gillan coming back. That is, I disapproved or something. Are you kidding? I would never disapprove of that. In fact, I knew about it. Eso es el metal y es lo que seguiré contando aquí, sin filtros. Ahora te pregunto a ti, de todo lo que has escuchado hoy, ¿qué te ha sorprendido más? ¿La historia del sándwich? ¿Lo de Fernanda? ¿La pelea de boicot? Déjamelo en los comentarios. De verdad, los leo todos. Y si conoces a alguien que crea que las leyendas del metal son intocables, compártelo en este video. Gracias por estar aquí y que el buen rock siga rodando.